Pues sin más, interviene, como les digo, Francisco Javier, y enseguida ya conectamos con Sebastián María. Muchas gracias. Permiso. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar esta breve exposición, me gustaría agradecer la invitación que me han cursado, recibida por esta prestigiosa entidad como es la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel, representada por doña Rosario Álvarez Martínez y el resto de junta y miembros que la componen. Y agradecer también la presencia de todos los que están aquí. Antes de comenzar, me gustaría empezar posicionando el inmueble, porque igual hay gente que desconoce su ubicación actual dentro de la trama de la laguna. El inmueble, perdona un momento. El inmueble, la ubicación está aquí, que es la Curva de Gracia, lo que se conoce como la Curva de Gracia, y este es, digamos, el perímetro del casco histórico de la laguna, ¿no? Vamos a ver, de la laguna. Entonces, lo que a mí me gustaría es que hiciéramos una reinterpretación o un proceso, digamos, de mirada en el tiempo a intentar exponernos aquí como podría estar el entorno de toda la laguna en el siglo XVII y en el XVIII, puesto que aquí existían dos inmuebles importantes que estaban en perfecta y en continua relación, como eran la antigua ermita y la casona, sin las edificaciones colindantes que posteriormente procederemos a analizar. A ver, porque con gafas por un lado y por otro, el conjunto del que estamos hablando es aquí, el conjunto de la ermita se encuentra aquí, que lo veremos mejor en este tipo de fotografía. Aquí está la ermita de Gracia y este es el inmueble del que estábamos hablando. Lógicamente, con anterioridad, desde el punto de vista urbanístico, existía solamente la antigua carretera general de la laguna, que era por la que se tiene acceso a la casona, y los diferentes planeamientos que han permitido pues no preservar, como entenderíamos que sería lógico, la relación existente entre estos inmuebles, permitiendo la construcción de edificaciones en altura que han desvirtuado bastante este complejo, que yo entiendo que es de una gran belleza, puesto que se asentaba sobre una loma y se presentaba, digamos, a la gente que venía desde la laguna como un imponente complejo arquitectónico. Bien. Perdonad un momentito. Bueno, actualmente todo este entorno, incluido pasando por debajo del barranco, se encuentra declarado bien interés cultural con categoría de sitio histórico por resolución del Cabildo Insular de Tenerife el 6 de mayo del 2010. Y su importancia se justifica desde el punto de vista de la perspectiva histórica, tanto como desde el punto de vista arquitectónico. Creo que ustedes conocerán incluso mejor que yo la importancia de la familia Estebáñez que ha tenido en el devenir de la isla, recordando que en el año 2014 se conmemoró el centenario de la muerte de don Nicolás Estebáñez. No obstante, me gustaría a modo sencillo hacer una pequeña reseña histórica sobre los moradores de esta casona. Recordemos que la casona o complejo o digamos el inmueble no es lo que está catalogado, lo que no tiene bien de interés cultural, sino está catalogado por su importancia histórica, en una palabra, por los moradores que existían en la familia, los moradores que existían en esta vivienda y sus actividades culturales, sociales. Entonces paso a reseñar que el inmueble se convertía en muchas ocasiones en una sede de multitud de reuniones, tertulias y actividades culturales del más alto nivel intelectual, político y artístico. En el momento de la construcción formó parte de un entorno rural de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna y podemos comentar que es de las pocas edificaciones de carácter rural que perviven en la actual ciudad de La Laguna. La edificación fue construida en 1735, según reza, a golpe de cincel sobre piedra basáltica en la fachada o callejón cerrado de acceso por un miembro de la familia Meandre. Como primera referencia histórica familiar la encontramos en el archivo que tenemos a Juan de Meandre, natural de Irlanda y hijo de Bartolomé Meandre y de María Ralde, que contrajo nupcias en Las Palmas. Vamos a proceder, si les parece bien. Bueno, un poco, aquí estábamos viendo un poco el devenir de
de cómo se encontraba la laguna, a ver que no veo bien, la curva de Gracia, el núcleo de la laguna, luego el entorno y el carácter rural que manteníamos, y esto ha sido los diferentes crecimientos que ha tenido la ciudad de La Laguna. Aquí vemos fotografías espera un momento, es que se me ha saltado el árbol genealógico. Bien. Aquí vemos lo que les estaba comentando. Entonces, se observa de forma esquemática en el árbol que entronca con la familia Borges Estebáñez, viendo en el mismo los vínculos y personajes que lo conforman, y la huella de algunos de ellos ha marcado en la historia de nuestro archipiélago, y fuera del mismo y por consiguiente en la historia de esta casa. Cabe destacar la importancia de personalidades como el diputado José Murphy, los hermanos Diego, Nicolás y Patricio Estebáñez Murphy, poeta el primero, político el segundo y periodista el último, y excepcionales figuras de su época, o Miguel y Francisco Borges Salas, escritor y artista respectivamente, aunque Francisco siempre se consideró a sí mismo como un escultor. Todos ellos se han perpetuado en el tiempo y pertenecieron a una misma familia, y además compartieron un mismo espacio rincón que es la casona de los Estebáñez. Dan nombre a la misma porque para los hermanos Estebáñez se convertiría en el hogar en el que, alrededor del cual giraría toda su vida dentro y fuera de la isla. Incluso en las propias memorias de don Patricio podemos leer: proseguí como inconsciente mi camino, ya oscureciendo llegué a Gracia, y nuestra vieja casa de Gracia, en la que tan felices días había pasado en unión de los seres queridos, muertos casi todos y separado del último que me quedaba, no tuve valor para detenerme. Sin mirar siquiera, tomé el trozo de carretera que rodeaba la ermita y silencioso encaminé mis pasos a la casa de huéspedes que se me había señalado para proseguir mis estudios. Y para el resto de la sociedad también era importante, ya que estaba motivado por las aportaciones y el protagonismo cultural y político que tenían los tres hermanos Estebáñez Murphy, que resulta ampliamente conocido por todo aquel canario que ha tenido curiosidad de acercarse al estudio de las páginas de nuestra reciente historia. Todo ello se motiva que el inmueble adquiera un carácter emblemático singular, habiendo sido escenario de gran cantidad de eventos, cónclaves, tertulias, narraciones y poesías, con la más destacada actualidad, y juegos infantiles como un hijo ilustre de la ciudad de Santa Cruz, como fue don Leopoldo O'Donnell, o mirador de la derrota de Nelson a los ojos de Isabel de Meandre de Murphy, como describe Leoncio Rodríguez, y desde el balcón de la casa, frontero al mar, presenció la maniobra de la flota inglesa y vio los fogonazos de los cañones en las noches que precedieron a la gloriosa del 25 de julio, de los árboles históricos y tradicionales de Canarias. Incluso también puede dar carácter simbólico a la historia del turismo de Tenerife, puesto que en ella descansaron personajes de la talla de Berteló, Coquet, Vicente Blasco Ibáñez. Y para entender el peso específico de esta estirpe en el tiempo, si quieren, he oído que teníamos un poco de prisa, tenía una bibliografía de los personajes que vivieron, pero igual nos centramos más, si quieren, en el inmueble, ¿no? Solo recordar, bueno, además de José Murphy, Nicolás, Diego y Patricio, que fue presidente de esta entidad en el año 1900. Patricio Estebáñez fue nombrado presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Canarias en su segunda etapa, promoviendo el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife conjuntamente con Teodomiro Robaina y Pedro Tarquis, ya en el 1800 y pico, ¿no? Y también estuvo presente en esta academia don Francisco Borges, que se le hace miembro de la academia en mayo del 1975. Entonces pasamos a, si queréis, un poco a determinar. Aquí estamos viendo un poco los personajes que confirmaban. Aquí tenemos a don Patricio Estebáñez, la familia Estebáñez. Aquí tenemos a Patricio Almeda y Valentín Sanz y el famoso almendro. Esta es una plumilla de Crosa, donde también apunta el famoso almendro. Volvemos aquí. Esto era lo que antes les comentaba sobre el balcón en el que Isabel de Meandre vio la batalla, y fotos familiares del entorno. Bueno, entonces,
Voy a hablar un poquito también, para luego ya de centrarme exclusivamente en la edificación. Todo este testimonio histórico del que habíamos hablado hace que la casona Estebánez adquiera gran importancia, no solo por unos valores propios de la arquitectura rural que presentó, sino por unos valores simbólicos externos, pero siempre ligados a la casa, como es el almendro, y siendo la misma un marco adecuado en el paisaje que ya desvirtuado le rodea. La inclusión de este en el tan conocido poema de Canarias le llevó a ser cabeza del movimiento regionalista en Tenerife. El almendro fue transmutado en un mito, convirtiéndose en el protagonista de algunas de las representaciones pictóricas, entre las que destaca la famosa de Crosa, que es la que vimos anteriormente. En la obra poética de Nicolás Estebánez brilla con luz propia su poema Canarias, y parece la imagen literaria de La sombra del almendro, de su infancia en la Casona de Gracia, y que tanta controversia ha despertado, convirtiéndose en una especie de mito y símbolo que se incrustará en la conciencia colectiva canaria, y con el paso del tiempo se puede afirmar que puede ser considerado como un importante antecedente en la configuración lenta pero progresiva de la nacionalidad canaria o de las señas de identidad de nuestro pasado. Esto es de Nicolás Reyes, una cita. Hoy en día el árbol es un árbol muerto en el jardín de la casa. Ya Leoncio Rodríguez, en su libro Los árboles históricos y tradicionales, manifestaba que su tronco se encontraba corcomido y sus ramas débiles y apenas sostenían unas pocas hojas. Tras este tronco hoy corcomido, fue ayer oídos de las clases impartidas a don Nicolás por su primer maestro, don Manuel Villavicencio, de las tertulias años más tarde con sus inseparables amigos de la Peña o de la Sociedad Vulcanista, Agustín Guimerá, Franco León, Ramón Gil Rodal, Gaspar Fernández y otros. Y en otro tiempo con Patricio como anfitrión de músicos, pintores, periodistas de la talla de Viera y Clavijo, Teobaldo Power, Valentín Sanz, Almeda, Alfonso Dougues, Rodríguez Moure, Tavares. Aunque hoy la savia del mismo almendro, de la que ilustre Inamuno comentaba irónicamente que un hombre que no tiene más patria con un almendro merece que lo ahorquen en él, no corre entre nosotros, sí continúan firmes sus raíces enraizadas, al igual que sus coetáneos que hicieron sus pensamientos de ayer la formación de nuestro día. Aquel almendro que dejó descendencia palpable entre nuestra maleza existente, como dejaron huella nuestros ilustres moradores entre nosotros, siendo nuestra obligación recuperar este inmueble para el patrimonio cultural de Canarias. Por eso el excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife adquiere este inmueble en julio del 2007 y luego en septiembre del 2009 prepara el pliego de condiciones que regirá un concurso que se da para la redacción y dirección de la rehabilitación de la casona Borges Estebánez, que se nos adjudica a nosotros en diciembre del 2009 y se entrega proyecto en marzo con un presupuesto de 2.555.000 euros. En el inmueble hasta la fecha se han realizado diferentes actuaciones, casi estamos en la finalización por lo menos de lo que es el inmueble en su totalidad. Ya está restaurado y ahora estamos en el entorno exterior. Nosotros nos encontramos en el inmueble cuando llegamos en esta situación. Esta era la casona con todo el entorno, este es el tapial de entrada, el acceso a la edificación, y aquí veamos lo que estaba comentando con anterioridad sobre el cincel del 1735. Esta piedra estaba en su momento cuando llegamos encima de tal. Interiormente se traspasa este portal o esta portería y nos encontramos con la distribución de un gran patio. Ay, perdón. Nos encontramos con un gran patio sobre el que se abre una galería y se configura una edificación en forma de U. Esta edificación ha ido creciendo durante los años de diferentes formas. Francisco Borges también describe cómo cree que ha sido el crecimiento, posteriormente lo veremos. Aquí vemos el patio con un mural que lo tapiaba de la antigua zona, entendíamos, de huertas, tapial que estaba cerrado, y esta era la situación en la que encontramos el inmueble, casi en una ruina inminente. Si no hubiera estado apuntalado en los momentos actuales no tendríamos nada. Esta era, digamos, la evolución histórica que nosotros planteábamos. Primero una primera crujía horizontal en el lado sur,
Posteriormente se genera un cuerpo de escalera y se amplía una segunda planta sobre esta y ya empieza a aparecer un primer cuerpo. Posteriormente aparece este cuerpo que ya tiene una cubierta plana, a diferencia de cómo se conformaba el resto de las edificaciones, que eran con cubiertas inclinadas, y ya en una última etapa, bueno, se configuran aquí unos volúmenes o unos cuerpos exteriores en el siglo XX, que eran ya unas cuadras, unas caballerizas o algún elemento que hiciera funcionar el entorno, no rural de la casa. Luego esta es la distribución interior que presenta la edificación. Este es el BIC, y esta edificación, que es la que vemos aquí, es la antigua casa donde fue el estudio de Francisco Borges, que por motivos urbanísticos, ya que existe una alineación que hay que respetar, se procedió a la demolición, además de que, como ven ustedes, procedía a, digamos, tapar toda la fachada y dejar la edificación escondida, puesto que se encuentra, por un lado, queda todavía un resto de un antiguo estanque cuando se realizó la zona por donde va el tranvía, la bajada que se estaba comentando antes de la carretera general, y ahí queda el inmueble escondido, ¿no? Ven el estado, era la edificación que se les decía, diferentes estancias, que en el momento actual ya se ha procedido a su demolición, lo veremos posteriormente. Este es el tercer cuerpo que nos encontramos, que es un transepto que existe entre la casa antigua, que es esta, y la zona de caballerías o de animales, o como lo queramos llamar. Bueno, y aquí ya tenemos el proyecto de rehabilitación, el estado actual y la propuesta. El estado actual es como veíamos aquí, la propuesta, ven que además de eliminar, se procede a recuperar los espacios primitivos, puesto que estos eran tabiques que se fueron colocando durante el tiempo según las necesidades de los moradores, y se proponía en el concurso la demolición de esta edificación con una generación aquí de accesos para enfatizar y dar mayor prestancia a la vivienda, y la recuperación de estos espacios como espacios, digamos, necesarios de aseos, para no entorpecer, digamos, la estructura primigenia de la casa, y una sala de exposiciones. Segunda planta, hacemos lo mismo, encontramos una fragmentación de todos los espacios, que en el proyecto lo que se intentó es recuperar estos espacios y dignificarlos. Toda esta zona se encontraba demolida y se propone la recuperación de sus cubiertas según entendíamos en el estado original. Ahora, eso sí, por necesidades programáticas se decidió que esto fuera un único espacio para que fuera mucho más polivalente. Bueno, aquí vamos a observar, este es un estudio que se planteó de las patologías existentes cuando procedimos a la redacción del proyecto. Ven la galería totalmente apuntalada, iremos viendo diferentes patologías constructivas. No existen ya ni siquiera las cabezas de las vigas, no se entroncan en los muros. Bueno, en una situación lamentable, no solo del estado sino con falta de trabazón, de secciones de vigas, de pilares, de entablado, de cumbreras. Sí encontramos un mural de Francisco Borges, que posteriormente lo veremos, se protegió y se hizo un sistema de tal, el sistema del baño que tenían, vaya, sin ningún tipo de condiciones de habitabilidad. Esta es la planta segunda, en el que estamos viendo una fotografía desde la galería, que se observa aquí, en el mismo estado. La subida a la azotea, a este cuerpo que les decía que creció posteriormente con otra tipología, ya que presenta una cubierta plana. El estado lamentable en el que se encontraba toda la cubierta, demolida, fisuraciones, o mejor dicho, grietas de muros. Incluso sin cubiertas, como ven aquí, una demolición, un colapso total de la cubierta aquí, incluso del forjado de la planta baja, que aquí lo podemos observar.
Bien, todos os señalamos diferentes patologías, en fin. Ustedes pueden comprobar perfectamente en el estado en que se encontraba la edificación, ¿no? Bien, aquí ya, una vez redactado, ya estamos en el proceso de construcción o de rehabilitación de la vivienda. En su gran mayoría, bueno, no se pudo recuperar los materiales que la conformaban por el estado en el que se encontraban, pero sí se hizo un exhaustivo levantamiento y se realizó bueno, pues nuevamente toda la galería con la estructura de madera. Se recuperó nuevamente todo el balcón, se rehizo en su estado original. Aquí vemos el tocón del que estábamos hablando, del famoso almendro, que se ha recuperado, por supuesto que está fosilizado, y en estos momentos lo tenemos en custodia para proceder a su exposición, y posteriormente colocaremos en esta misma zona un contramolde que se está haciendo para realizarlo en bronce. Diferentes procesos de estado de recuperación de las cubiertas, de todas las galerías. Aquí vemos cómo se está llevando a cabo el proceso de restauración desde el punto de vista de los pares y las cumbreras, todo el tablazón de la cubierta. Hemos realizado una enumeración, se ha procedido a la restauración. Hay 3 cubiertas que se han recuperado en su totalidad con los pares existentes, y lo mismo en forjados de diferentes estancias. Aquí estamos llevando a cabo el proceso sobre los durmientes, con la enumeración de los diferentes pares, la línea de cumbrera, el contrachapado, la impermeabilización, el onduline. Se está procediendo a la colocación de la teja. Todo esto ya está finalizado. En el momento que, como no hemos encontrado teja en su totalidad, pues se ha procedido a que la canal sea nueva y la cobija reutilizar la que pudimos acopiar en el solar y que se pudo recuperar. Aquí estamos en el proceso de restauración de las carpinterías. En el proceso de construcción fueron apareciendo nuevos huecos, que estaban en su momento tapiados y que no teníamos conocimiento de su existencia, y procedimos a su recuperación simplemente con la ejecución o la colocación de unas jambas de madera alrededor. Todas estas carpinterías fueron recuperadas de las que teníamos en su estado original. Aquí estamos procediendo a la restauración, hemos visto las catas y luego veremos cómo esta puerta, en la medida de lo posible, se procedió a la restauración y a la rehabilitación de los elementos existentes. De igual forma que creo que aparece aquí, se produjo un sistema y un análisis y un estudio que se tuvieron que rehacer mediante artesanos locales, los quicios, los diferentes sistemas de herrajes que se han ido colocando en puertas y ventanas, ¿no? Seguimos con el proceso, en este caso estábamos con el proceso de la restauración de los forjados. Se levantaron las vigas, se repusieron, algunas se trasladaron de una estancia a otra para poder consolidar espacios únicos con las vigas de madera antiguas, y en aquellos sitios en los que no podíamos tener madera, pues se rehizo de nuevo. Lo mismo pasó con el patio. En el patio tuvimos varios expolios durante la ejecución. Antes de la ejecución de la obra nos entraron a robar, nos llevaron muchas losas, entonces se procedió a la restauración, digamos, de la galería central cubierta, con la reposición de las losas que nos quedaban en el patio exterior, en su colocación en esta zona, y todo este patio exterior se colocó pavimentación nueva. Estamos en el proceso de restauración. Se levantó todo esto aquí, se trasladó aquí, era lo que nos mantuvo, y aquí estábamos ya colocando todo el despiece, que aquí ya lo vemos terminado. Con respecto a toda esta zona, es una restauración a través de pavimentación nueva de piedra natural, y esta la antigua que teníamos.
Bueno, este ya es el estado, bueno, definitivo, dentro de... Aquí se colocó un pavimento cerámico que también se encontró, se mantuvo los pavimentos existentes que se pudieron salvar de baldosa hidráulica. La restauración se hizo completa de esta piedra, de esta escalinata de piedra, diferentes espacios de cómo está quedando la edificación. Las cubiertas, esta cubierta en su momento, creo que hay una foto, aquí vemos lo que habíamos hablado de las dos cubiertas que estaban en esta pieza que se encontraban totalmente demolidas, se mantuvo, digamos, el espesor que tenía el muro para dejar como una traza de la existencia ahí de un muro, pero intentar que esta sala fuera lo más polivalente posible. Y respecto a esta sala, la veremos posteriormente, es la sala noble que da al balcón, se encontró absolutamente, bueno, estaba pintada, se hicieron unas catas a ver a qué pertenecían, vinieron por parte del Cabildo y lo único que me propusieron es que dejara como vestigio el azminate visto o con la pintura existente, y todo lo demás se restauró y se procedió a darle el color natural que tenía la madera. El espacio que les comentaba antes, todas las cubiertas son absolutamente nuevas porque estaban demolidas, y lo que les comentaba antes, digamos, del mantenimiento, digamos, del espesor de los muros y demás. La galería ya totalmente terminada. Sí se logró salvar el tablazón que teníamos de madera de tea en una gran superficie, aquí no, este es nuevo. La restauración del balcón, bueno, estos son diferentes imágenes para que ustedes tengan idea de cómo quedó la restauración. También el inmueble presenta una gran finca alrededor de ella, de unos 4.000 y pico metros cuadrados, que esto en un principio no se va a llevar a cabo. Actualmente estamos trabajando en esta zona de aquí con la presencia de un muro para evitar en la medida de lo posible los hurtos y el mantenimiento, pero esto se ejecutará en una fase posterior. Y en esta zona nos apareció un aljibe, que está aquí colocado debajo de un aljibe que se restauró, o estamos en el proceso de restauración ahora mismo, para habilitarlo como un pequeño centro de exposiciones. Y estas ya son imágenes del estado actual en el que nos la encontramos, con un gran tapial que nos independizaba de lo que anterior hablábamos, que estaba aquí ubicado, que eran donde estaban los animales, y que por motivos, digamos, programáticos, se dejó este muro como muro preexistente y se habilitó un espacio que nos sirve como recibidor y vestidor. Este es el estado en el que nos lo encontramos, y esta es una fotografía más o menos igual posicionada desde el ángulo, ¿no?, de visión. La galería, aquí por motivos de accesibilidad nos solicitaron, aunque no estábamos obligados a cumplir la ley, nos obligaron a la colocación de un ascensor para acceder a la planta segunda. El estado que decíamos antes, como ha ido quedando. El balcón. El patio. La subida a la segunda, a la azotea, logramos a través de una investigación encontrar que esta era la situación en la que estaba y cómo se había ejecutado y cómo era la subida a esa azotea. Esto no, sí que no lo encontramos, esto era por un tema de protección. Entonces lo que no quisimos en aquellos sitios en los que teníamos conocimiento de cómo era el estado, digamos, antiguo o primitivo, pues en la medida de lo posible, en este caso, se restauró siguiendo esos criterios, y en las zonas en las que no se tenía conocimiento se realizó unas actuaciones más de arquitectura contemporánea sin intentar rivalizar en la medida de lo posible con el inmueble. Este es el cuarto bajo. Aquí era donde don Patricio dio sus primeras clases particulares. Se recuperó todo este pavimento cerámico.
la puerta. Lo que les comentaba antes, en su momento cuando encontramos esto desde un punto de vista todo cromático, pintado. Bueno, vinieron historiadores del Cabildo, dijeron que no tenía ningún valor artístico y que únicamente como testigo dejáramos esta pieza. Bueno. Volvemos aquí era donde vimos esta es una fotografía que asemeja mucho a una de las imágenes que vimos de Crosa con el almendro. El estado. Esta es la restauración que se ha llevado a cabo, donde se aparece este módulo que es el módulo de baños, y esta es una sala de exposiciones que se ha recuperado todo este espacio que ven aquí. Esta es la transformación que ha habido de este espacio. Estas son unas edificaciones ruinosas y se han convertido ya en una arquitectura más contemporánea para no rivalizar con el entorno de la casona. Bajo esta terraza en la que veíamos con anterioridad a don Patricio Alameda y Valentín Sanz aquí sentados, es donde se recuperó lógicamente todo este espacio, levantando bueno, pues el pavimento y reponiendo nuevamente toda la piedra con el existente, con las aperturas que tenían y dos más que nos aparecieron, que esta era la zona por la parte inferior donde se encuentra el aljibe. La actuación realizada para la protección ante con un sistema de, digamos, de aireación natural para que no sufriera en la medida de lo posible el sistema de pigmentación del cuadro mural que nos encontramos. Y este es el momento actual donde se ha procedido a la demolición de la casa y se está procediendo a, digamos, a urbanizar el entorno con las diferentes accesos, rampas y comunicaciones a través de todo el inmueble. A día de hoy, aquí ya podemos ver la totalidad del inmueble, que antes, por la existencia de la casa o el estudio de Francisco Borges, quedaba de alguna manera rota su visual. Y este es el aljibe interior, que tenemos la recuperación del acceso, ya lo veían antes, se recuperó, se volvió a rehacer toda la bóveda y en estos momentos estamos redactando el proyecto de equipamiento y puesta en uso de este aljibe y de todo el inmueble. Y por mi parte no hay mucho más. Muchas gracias a ustedes y para lo que quieran, aquí están. Bien, buenas tardes. No sé si se me nota, pero mi colega Virgilio Gutiérrez ha tenido la virtud de dejarme colorado, por lo menos por dentro. En fin, uno ha hecho lo que ha podido y se acabó, no tiene mayor mérito. Esta intervención quizá debía haber sido la primera porque es la más conservadora de todas, pero entronca bastante bien con lo que hemos visto hoy. Tiene una primera parte que trato de que sea lo más breve posible, que es pura teoría, y es sencillamente el estado de la cuestión como yo lo veo, es decir, mi criterio. En primer lugar, decir, porque se nota en los medios una gran confusión, que rehabilitación es toda actuación sobre un edificio que ya existe. Se rehabilita cualquier edificio, por ejemplo, un edificio de hace 10 años, en donde a lo mejor un bajo estaba dedicado a una zapatería y ahora se va a poner una peluquería, pues resulta que se rehabilita para el nuevo uso. Toda actuación sobre un edificio existente es una forma de rehabilitación. Y con ese nombre genérico de rehabilitación se comprenden operaciones tan diversas como la pura desconservación, que es una forma de rehabilitar, la reparación, la restauración, la remodelación, el acondicionamiento exterior y hasta la reconstrucción.
Casi nunca en un edificio se da una de estas exclusivamente, sino que en una misma actuación arquitectónica conviven en una zona a lo mejor restaurar, en otra zona reconstruir, en otra zona solamente remodelar. Bien, como principios, yo empiezo por sentar una cosa muy clara. Para mí la disciplina es la arquitectura. La arquitectura que no es un arte para ser contemplado, aunque además pueda serlo. Ni siquiera tiene que ser un arte, aunque sería deseable que siempre lo fuera. La arquitectura tiene la inevitable servidumbre de servir a las necesidades de habitación del hombre y su supervivencia está ligada bien a la comunidad, a la continuidad del uso para la que fue proyectada, como adaptándose para nuevos usos en el tiempo. Y puesto que la rehabilitación opera sobre las arquitecturas ya existentes, que son contenido de la historia de la arquitectura, la rehabilitación es una operación histórica sobre la historia, a la que inevitablemente pasa a incorporarse. Es decir, hay que entender la actuación nuestra como algo que se incorpora a la historia. El conflicto entre historiadores y arquitectos se produce por tener criterios no coincidentes, a menudo incluso divergentes y hasta contrapuestos. Los historiadores pretenden salvar la historia, mientras los arquitectos pretendemos salvar la arquitectura. Algunos ejemplos les podrían poner a ustedes sobre este asunto. Por ejemplo, cuando se rehabilitó, no fui yo, la cubierta de la iglesia de la Concepción de Valverde, se encontró que una parte de las cubiertas estaba con teja plana y otra con teja curva. La teja plana, que era una teja de tipo inglés, pero fabricada en Marsella, fue una teja con la que se retejó a principios del siglo XX, porque la teja curva la movía el viento, era menos inestable, no trancaba tan perfectamente como la plana, etcétera, y como había posibilidades con el intercambio de vinos, etcétera, pues se trajo esa otra teja y se empleó. A la hora de restaurar, ¿qué hay que hacer? Mantener una, mantener otra, mantener las dos. La autenticidad del monumento requiere la teja curva, teja árabe, que fue con la que surgió. Porque es que además la teja curva o árabe tiene un interés técnico, y es que deja canales de aireación sobre los tableros de madera, cosa que no deja la teja plana directamente puesta sobre el tablero. Y entonces el edificio se calienta y respira mar hacia arriba. Bien, para el historiador, si se quita la teja plana y se pone toda teja curva, resulta que se le ha eliminado un testimonio histórico. Para el arquitecto, ese testimonio histórico es inadecuado. Se documenta, se fotografía, pero se quita y se devuelve el edificio a lo que es la cubierta original, que realmente es la que funciona. Cuando hice la restauración del templo de San Andrés y Sauces, me encontré que, esto fue relativamente frecuente en La Palma, que cuando vienen las ideas, digamos, del neoclásico, sobre todo de la mano del cura Díaz, se pintan de determinados elementos, retablos y hasta arquerías, imitando el mármol. Sobre la cantería se pinta imitando el mármol. Me encontré, por ejemplo, que la reja del coro, que era una reja de madera con sus balaustres torneados, etcétera, estaba pintada imitando mármol. Pero claro, es un contrasentido, porque un balaustre de mármol tiene una sección muy superior a lo que tiene un balaustre de madera. La imagen que daba aquel coro imitando mármol era una imagen absolutamente falsificada del material y derivada de que en algún momento determinado se entendió que la madera era un material poco noble para ser contemplado directamente. Naturalmente devolví el color de la madera y algún historiador casi me mata. Les pongo ejemplos de conflictos que son resueltos de una manera o de otra. Y claro, yo asumo la responsabilidad de mi actuación, la justifico y que venga la historia y me juzgue, ¿no? La solución a este conflicto solo puede conseguirse llevando a unos y a otros a un terreno común, para lo cual es esencial que los arquitectos conozcan la historia. Las nuevas generaciones acusan una deficiencia de formación en este terreno cada vez más alarmante, y los historiadores conozcan la arquitectura, no como una mera especulación estética,
y artística, sino también como depositaria de unos valores espaciales, funcionales, sociales, técnicos, económicos, etcétera, sin los cuales no es posible su adecuada comprensión y valoración. Solo se podrá responder satisfactoriamente, solo así se podrá responder satisfactoriamente a las preguntas: ¿qué hay que salvar? ¿Por qué? ¿A qué precio? Esto es, ¿qué podemos salvar y cómo? Y sobre todo, ¿para qué? Porque no se rehabilita por rehabilitar, sino se rehabilita para ser usado. Y puesto que el que le está hablando es arquitecto, les va a dar un pequeño responso teórico, más o menos. La arquitectura, me he preguntado alguna vez cuándo nació la arquitectura. La arquitectura nació cuando el hombre dejó de ser nómada y se volvió sedentario, es decir, en el Neolítico. Cuando el hombre deja de correr por el territorio detrás del sustento, porque ha descubierto la ganadería y la agricultura, y se asienta en el territorio, empieza a modificar el territorio para sus necesidades, para construir sus chozas, para disponer las chozas de manera que ahí queda un espacio, digamos, ritual o lo que sea en medio, etc. En ese momento empieza la arquitectura, y por consiguiente la arquitectura no es solo el interior de los edificios, la parte privada. La arquitectura es todo, es el interior y es el exterior, y por consiguiente también es arquitectura la calle y la plaza y hasta el puente. Los ingenieros de caminos se ponen a veces conmigo cuando yo les digo que la ingeniería de caminos no es más que una especialización de la arquitectura. Pero es verdad, cuando estudiamos la arquitectura romana estudiábamos el acueducto y estudiábamos un puente, y sin embargo todo el mundo lo entendía como arquitectura. Una obra como una pirámide de Egipto hoy sería probablemente una obra de ingeniería, y siempre lo estudiamos como arquitectura. Una cosa absolutamente necesaria para entender también lo que yo entiendo al menos por arquitectura es tener un entendimiento claro del espacio. Lo he comentado aquí alguna vez, pero lo vuelvo a repetir ahora. En una primera aproximación al entendimiento del espacio, tendemos a pensar que el espacio es algo que está ahí como un cajón vacío en el que ponemos las cosas. De tal manera que en esta aproximación al entendimiento del espacio, el espacio y las cosas tienen una entidad distinta y pueden estar o no relacionados. Es decir, existe por lo visto o puede existir el espacio vacío. Pero alguien profundiza un poco más y dice, hombre, no, es que el espacio es lo que hace posible que las cosas estén. Las cosas tienen que estar en algún lado. Y por consiguiente aquí empieza a establecerse una relación entre el espacio y las cosas. Digamos que las cosas no pueden ser independientes del espacio, sino que tienen que estar en él. Pero aún se puede precisar un poco más, y es el entendimiento que nos interesa. Y es que el espacio realmente no es otra cosa, sino el resultado de la interrelación de las cosas al estar. De tal manera que si las cosas están de una determinada forma, se crea un espacio, pero si se están de otra, se crea otro espacio. Si yo esas butacas las tapizo de blanco, este espacio es distinto. Si yo estas paredes las pinto de roja, este espacio es distinto, es otro. Es decir, son las cosas al estar las que crean un espacio. Lo que hacemos los arquitectos es, al disponer elementos de una u otra manera, de una u otra textura, de uno u otro color, en una u otra posición, es crear espacios. Esa es la función realmente básica de la arquitectura. Y cuando rehabilitamos o restauramos la arquitectura, tendremos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es reconstruir o rehabilitar o restaurar espacios. Por ejemplo, en este último entendimiento lo que se ve claro es que el espacio no tiene entidad propia. De un espacio vacío no podemos decir nada. El espacio lo crean las cosas, no existe por sí mismo. Quizá esto les parezca excesivamente teórico,
pero se puede entender, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros en Historia del Arte se nos enseñaba el barroco, si era en la facultad, que estuve en la facultad, se estudiaba como una mera especulación estilística, una especie casi de degradación de mal gusto del Renacimiento o del manierismo, de tal forma que era una cosa abigarrada con muchos... No hay nada de eso. En el entendimiento del barroco no es nada. El barroco es un estilo absolutamente intelectual, complicado, y es la creación de una escenografía. Yo les invito a ustedes a que vean, tenemos en Santa Cruz de Tenerife la joya de la arquitectura barroca de Canarias, que es la capilla de los Carta en la iglesia de la Concepción. En un espacio pequeño, la mitad de este estrado, que es cuadrado, se pasa luego en transición, en elevación, a un espacio octogonal y luego un espacio circular con un halo de luz y finalmente una cúpula. Ese espacio ascensional, la creación de esa escenografía hacia arriba, es verdad que está llena de adornos y detalles y de tal, pero esa escenografía, esa creación de ese espacio que se nos va hacia arriba, eso es lo que es realmente la arquitectura barroca. Si ustedes cogen la iglesia de San Marcos en Madrid, verán en la planta, si la dibujan, con Ventura Rodríguez, que son 5 elipses entrecruzadas. Eso no es una mera frivolidad, es algo, es una creación intelectual. Por consiguiente, teniendo presente que el espacio es la relación, el resultado del estar las cosas, se tiene que tener muy en cuenta que la sustitución de elementos antiguos por elementos modernos, simplemente porque se han perdido los antiguos y no sabemos cuál, puede ser una grave distorsión del espacio, puede provocarlo. Y el color es uno de ellos. Yo veo ahora mismo con qué frivolidad estamos en nuestra profesión tratando el color de las fachadas, que no tiene nada que ver con lo que fue, por ejemplo, en edificios tradicionales. Estamos viendo un rojo intenso, vermellón, que no es el rojo que se producía tiñendo la cal con cochinilla. Estamos viendo un azul en fachada que es hasta absurdo. El único azul que figuraba en la arquitectura tradicional era un azul casi cristalino, apenas teñir el blanco de la cal para matarlo, para que no hiriera el sol. Y hoy vemos un azul pastel y hasta unos azules intensos que pretenden, además, competir con el cielo, una cosa absurda cuando tenemos un cielo limpio, azul, tremendo, ya lo tenemos ahí. Pintar un edificio de verde como lo estamos viendo ahora, me refiero a un edificio tradicional, un edificio moderno es distinto, ahí se juega con otro concepto del color, pero un edificio tradicional, pintarlo de verde, el verde lo daba la vegetación. Es decir, creo que estamos haciendo un uso bastante frívolo del color. Hay una serie de teorías, como ustedes, yo simplemente las voy a nombrar. Saben ustedes la posición de Viollet-le-Duc, donde se iba a una restauración mimética. La de John Ruskin, que era una posición, digamos, diletante, romántica, en donde decía que un edificio incompleto no se podía terminar de completar porque nadie podía añadir un verso a una poesía incompleta y por consiguiente tampoco se podía añadir arquitectura a un edificio incompleto. Sin embargo, fíjense lo falso de esta teoría. Nuestra Catedral de Toledo es un edificio gótico que empieza en un gótico y termina en otro, que tiene una capilla mozárabe, que tiene una sacristía, que tiene una sala capitular de estilo Cisneros, que tiene una sacristía barroca y que tiene un transparente rococó, y el edificio es gótico. Están las teorías de Camilo Boito, luego Giovannini, que es el que conduce de alguna manera a la Carta de Atenas, y luego posteriormente la del restauro, aparece luego la Carta de Venecia, el Docomomo, etcétera, abrevio porque se nos hace largo esto hoy, y todo esto lo que significa es que la posición de cara a una restauración, ya ven que me estoy centrando en edificios históricos preferentemente, lo que dice todo esto es que las teorías de restauración van evolucionando con el tiempo. Pretender que en estos momentos la restauración tiene que ser así, cuando a lo mejor pasado mañana se entiende de otra manera y que cuando hacemos así tenemos la verdad de nuestra parte, no.
tenemos que hacerlo hoy lo mejor que sabemos con los criterios de hoy y la situación de hoy, pero no hay que, y mucho menos generalizar, no se pueden emplear criterios universales porque no es lo mismo restaurar la Alhambra de Granada que, qué sé yo, pues la ermita de San Diego del Monte, ¿no? El arquitecto, por consiguiente, a la hora de actuar, debe rodearse de una serie de criterios y debe tener en cuenta toda una serie de estudios para emprender la operación rehabilitadora. Estos estudios, montones de veces, no suelen estar disponibles cuando se va a actuar. Y entonces, cuando uno actúa, tiene que ir descubriendo sobre el edificio, a medida que avanza en él, una serie de cosas que previamente no tenía. Mis criterios, se los expongo, se los leo. Primero, no existe una teoría ni unos criterios definitivos y universalmente válidos porque uno y otros son hijos del momento y, por tanto, según hemos visto, en permanente evolución. Cualquier intervención en el patrimonio es hija de su circunstancia histórica, del momento en que se decide y produce, que lo condiciona con sus parámetros de situación, oportunidad, cultura, sensibilidad, economía, posibilidades técnicas, sociología, etnología. Cada arquitectura, constituye un caso diferente y concreto que exige un estudio específico de la misma, de las circunstancias históricas que lo posibilitaron, de las que han hecho posible su transmisión a nosotros, de la realidad cultural, patrimonial, económica, urbanística y social que supone y de las posibilidades de utilización que presenta. No se rehabilita por rehabilitar, porque no es función de la arquitectura ser pieza de museo. Se rehabilita para algo, para alguna función, y es necesario estudiar la compatibilidad de la arquitectura con las nuevas necesidades a satisfacer, sin cuyo requisito la rehabilitación es ociosa. La actuación rehabilitadora exige al técnico un ejercicio de humildad para reconocer que aquella arquitectura le ha precedido en el tiempo y, por tanto, que es antes que él, que debe estudiarla profundamente. Aquí la aportación del equipo multidisciplinar es indispensable, ¿no? Que debe aprender a leerla y comprenderla, y solo entonces decidir la intervención de forma razonada, única manera de poderla defender. No es de recibo que por falta de estudio se recurra a la sustitución de elementos antiguos por elementos de diseño moderno con la excusa de no conocer cómo fueron, ni a superponer estéticas modernas a las antiguas porque el espacio ya no será el mismo. Les pongo, por ejemplo, en algún caso se ha picado y se ha dejado en piedra viva la pared de una iglesia porque la estética de una pared de piedra viva gustaba, pero eso históricamente es un contrasentido. Es necesario tener presente siempre que actuamos preferentemente sobre arquitectura con valor histórico y cultural, cuyo testimonio tenemos la obligación de transmitir, esto es importante, a las generaciones venideras en las mejores condiciones de autenticidad. Pero si historia y arquitectura entran en conflicto, debe igualmente tenerse presente que la disciplina es la arquitectura, no la historia. Nosotros estamos para hacer la historia y los historiadores para criticarnos o no. Asimismo, es preciso tener en cuenta que en ocasiones es necesario aceptar ciertos sacrificios para posibilitar la funcionalidad y la permanencia del patrimonio, puesto que la arquitectura sobrevive en el tiempo adaptándose a nuevos usos. Por ejemplo, la sustitución de forjados, las impermeabilizaciones, la introducción de instalaciones. Una instalación eléctrica en el siglo XVIII es una intervención que no puede ser nunca restauradora, sino que es acondicionadora. El cumplimiento de normas tecnológicas, el cumplimiento de normas como, por ejemplo, el tener que poner extintores contra incendios, etcétera, en fin, que nos llenan de elementos llamativos, ¿no? Las circunstancias que rodean o condicionan la operación rehabilitadora no son siempre las ideales. Normativas estéticas inconvenientes, carencia de materiales,
queremos restaurar en TEA, pero no la tenemos. Insuficiencia de presupuesto, mano de obra inadecuada o no suficientemente preparada, solicitaciones funcionales poco o nada aceptables para los procesos de actuación irracionales. La actuación de los técnicos debe forzosamente ser entendida en medio de la circunstancia en que se produce. No se puede aislar de ella. No es lo mismo ir a restaurar la ermita de Sabinosa que un edificio en La Laguna. Si el técnico actúa responsablemente y razonadamente, no debe tener miedo a afrontar ante la historia su propia responsabilidad. Bueno, dicho esto, pasamos a hacer unas pequeñas proyecciones de cosas que me parecieron curiosas y que valía la pena hacer. Vamos a ver. La primera es esta restauración de la Casa Montañés para sede del Consejo Consultivo. Una casa típica lagunera del siglo XVIII, como ustedes ven, con esa portada de tono barroco y el escudo nobiliario sobre la puerta. No se podía poner el escudo nobiliario si no era con licencia del Cabildo, y para eso había que demostrar pureza de linaje. Los Montañés es una familia arraigada que fueron patronos del convento de Bernardas de los Silos, que también tienen una hacienda igualmente blasonada como esta en San Sebastián, en la Montañeta de la Orotava y en la Ermita del Carmen, etc. Bien, este es el estado anterior a la restauración. Vean la puerta. Les pongo muy rápidamente. Fíjense arriba los cojinetes de madera como están absolutamente quemados. La puerta de entrada en el zaguán, los cojinetes son de barbusano, mientras que el bastidor es de TEA, por eso tienen distinto color. Ahí tienen el patio, tal como estaba antes de la restauración. Esto, que lo comentaremos luego, es una escalera que permite acceder a una parte del altillo, de la entreplanta, porque la entreplanta, por causa del diseño de fachada, está partida. Vamos a ver, ahí tienen, y ya pueden verse ahí, por ejemplo, ese canalón o esa tubería que baja las aguas de arriba desde el tejado, pegado nada menos que a un pilar de madera, de forma absolutamente irresponsable, ¿no? Y aquí tenemos el aspecto que tenía el patio, su fuente que señala lógicamente con un aljibe. Aquí tenemos el estado de la cubierta y el estado de las galerías. La galería superior estaba, como ustedes ven, de fábrica, pero esta no es la definición original. Cuando se picó se encontró entre las ventanas los pilares, de manera que esta fue una galería abierta con su antepecho de cojinetes y balaustres, y que por el frío lagunero se selló. Esto le ha pasado a muchos edificios laguneros, entre ellos, por ejemplo, el Palacio Episcopal. Allí se hizo este cerramiento de una forma disparatada en el siglo XIX, cuando estuvo el Casino del Porvenir. Y así está también el Palacio Nava, que tampoco es el cerramiento original. El cerramiento más original lo tienen ustedes en la Casa Lercaro. Y de ahí, de la Casa Lercaro, tomé el cerramiento posterior a la galería con piezas de madera. Vean los inmensos, la forma orgánica de la cubierta de teja que viene como prolongación de los espacios anteriores a la galería. Es una singularidad de esta casa, porque en vez de tener las galerías con una estructura de madera a un agua, la tiene a 4 aguas, como veremos enseguida. Ahí tienen el canalón sustituyendo al alero. Los aleros de madera fueron seccionados por completo para poner este canalón, y el famoso Verode, que tampoco falla en La Laguna nunca. Aquí tenemos la escalera que sube a la entreplanta. Inmediatamente después de la puerta de entrada, esta es la escalera por la que el que venía de la calle accedía a la entreplanta para entrevistarse con el dueño. El dueño bajaba por la galería principal, por la escalera principal desde la vivienda, como era esta. La puerta de la izquierda es la entreplanta. Y aquí tenemos, ahí debajo de la escalera encontramos unos documentos históricos muy interesantes que luego les contaré. Y esta era la subida. Fíjense cómo se había cerrado arriba la escalera. Bien.
la escalera es un elemento que en la arquitectura tradicional es fundamental, porque sigue el rigor histórico que pueden ver ustedes desde la Casa de Pilatos de Sevilla a cualquier edificio renacentista. La escalera, cuando llega a la vivienda, no solo tiene un acceso, sino tiene un doble hueco, porque uno de ellos es balcón. De manera que desde la casa se asoman a la escalera. Y esto hace que la escalera sea un espacio ambivalente. Para el que entra en la casa, debe sentir que todavía está fuera, pero que ya está dentro de la casa. De hecho, no es este el caso, porque aquí encima está el granero, pero cuando no hay granero, el techo de la escalera es el más rico de todo el edificio. Eso lo pueden ver ustedes en muchos conventos. De tal manera que digo, acoge al que viene, pero el que está dentro de la casa sigue considerando al que viene como un elemento que viene de fuera. Esta ambivalencia del espacio de la escalera es extraordinario, porque da a la escalera, fíjense cómo lo habían cerrado aquí. La puerta que conduce a la escalera y la ventana. Bien, las galerías, aquí las ven claramente que tenían 4 aguas, pero estaban todas selladas con cañizo y yeso. El techo del gabinete en la sala noble. El comedor, que tenía hasta esta moqueta tan moderna y estos elementos. El patio trasero, una auténtica calamidad, estaba totalmente deshecho. Esto sí que era una auténtica ruina por todos lados. Ese portalón da a un hueco que descubrimos, ya lo veremos luego, que a esta casa se entraba, los carruajes entraban por la calle Viana, y ese portalón conducía a la huerta que da a la calle Viana, y por ahí, por ese portalón entraba a la casa, al segundo patio, al patio posterior. Los patios naturalmente están jerarquizados. El desafío de emprender con esta casa, pues no era cualquier cosa. La destiladera, que se ve que es muy moderna, como del siglo XIX, por la carpintería. El techo de algunas habitaciones, la subida al altillo, el granero, el sitio donde se saca el grano, en esta casa no está en fachada. Esos balcones enormes que vemos en la laguna son realmente balcones del granero y suelen estar orientados al sur para favorecer el soleamiento, salvo uno que está en la calle de San Agustín, la casa Zamorano, que lo tiene al norte y por eso vuela muy poco, en fin. En esta casa no está en la fachada, sino que está en la crujía intermedia que separa ambos patios. Vean el techo del granero, que era un techo directamente de teja sobre lata, ¿no? Bien, les pongo esto para que vean un detalle, es decir, la arquitectura del siglo XVIII se reconoce relativamente fácil por el dominio de la carpintería sobre la cantería. Cuando ustedes vean huecos de cantería, normalmente estamos en edificios del 17. Cuando vemos que la carpintería se ha apoderado de la fachada como elemento estético definidor y además integrador de la escena urbana, es que estamos ya prácticamente en el 18. En el 18, además, en las casonas de la laguna, el deseo de la simetría en la composición de fachada era tal que conducía a casos como este. Esta es la casa Mustelier, de 1739, está en la calle Herradores, tiene 4 huecos de fachada y entonces la puerta tiene que ocupar el hueco central y se encaja entre las 2 ventanas de tal manera que interrumpe ese machón que viene de arriba y que descansa directamente sobre la puerta y se forma un arco de descarga hacia los lados. Otro ejemplo de la laguna, y lo vimos aquí, la casa de Franco de Castilla, que le pasa igual, tiene un número de huecos pares en fachada y entonces la puerta se encaja en medio. Bueno, este es el escudo que diseñé para el Consejo Consultivo. Bien, pues esta es la fachada de la Casa Montañés. Como el número de huecos es impar, aquí no hubo ningún problema en encajar la puerta en el centro. Y estas fachadas
permiten una lectura de la arquitectura absoluta. Es decir, la jerarquía de huecos, los huecos más grandes son los de la zona más noble, el salón y el gabinete. Los más pequeños son los de dependencias de planta baja, las caballerizas, los almacenes. Y en medio, con una formulación más modesta que los de arriba, están los de la entreplanta, exactamente a la mitad del recorrido entre la planta baja y la planta alta. Las casas que están organizadas así, si ustedes leen sobre el eje de la puerta tenemos 2 plantas, pero si leen sobre las ventanas tenemos 3. Yo suelo decir, es una casa de 2 plantas con entreplanta. La casa que tiene entreplanta significa que el dueño o dueños tenía actividades de algún tipo económico, mercantiles, y allí tenían sus oficinas. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que al ponerse la planta, la puerta en la zona intermedia, uno de los elementos de entreplanta queda descolgada del resto de la entreplanta. Bien, aquí tenemos la puerta restaurada, me las vi y me las deseé para poner las banderas de manera que, en fin, molestasen lo menos posible a la composición del edificio. Aprovecho para decirles que los edificios que tienen estas bandas de cantería en los laterales que marcan rígidamente lo que era la propiedad, es una casa de 1740 y tantos, ¿no? 1756, del capitán Francisco Gabriel Montañés del Castillo y Machado. Se construyó en poco más de un año. El escudo de los Montañés y la puerta del zaguán, que está también con cojinetes de barbusano y el bastidor es de tea. En este caso tiene para su ventilación la parte alta practicable. Ustedes habrán oído alguna vez eso de mear detrás de la puerta. Bueno, pues ahí tienen. Detrás de la puerta de la casa Montañés, a ambos lados, hay estos urinarios, estos, diríamos, si fuera un argentino, mingitorio. Porque ahí realmente los ciudadanos, naturalmente del sexo masculino, cerraban la puerta y podía orinar, y por un agujero que hay ahí, el chorro salía a la calle, porque entonces no estaba pavimentada, las calles eran de tierra. Vean ahora la diferencia de reconstruir las galerías. Cuando picamos los encalados y recuperamos, los pilares estaban, aunque estaban asaeteados a golpes de azuela para que cogiera el encalado y tuvimos que hacerlos de nuevo. Estaba perfectamente definido la altura del antepecho, lo que era de cojinetes y lo que era de balaustres, etc. Tuvimos que reconstruir todo, incluso los aleros que se habían perdido, e incluso las gárgolas de fachada. Pero fíjense qué diferencia entre estas galerías y la que teníamos. No sé por qué pasó aquí. Ah, no, pero bueno, se puede pasar con esto, ¿no? Bien, la arquitectura así da un aspecto de riqueza extraordinaria. Y como ustedes comprenderán, recuperar el espacio arquitectónico cuando devolvemos al patio su verdadera definición es verdaderamente importante. Es decir, el espacio arquitectónico que se tiene ahí es distinto del que estaba antes de la restauración. Pero lo que sí es cierto es que el canario no ha copiado un patio andaluz. Un patio de Canarias es distinto al patio andaluz o al patio árabe o al patio romano. Es un patio que tiene personalidad propia. A ver, la teníamos ahí. Aquí tienen, por ejemplo, un encuentro de esquina, la restauración de las gárgolas. Esta es una formulación de gárgolas muy buscada. Y vean, por ejemplo, aquí estos tremendos pilares de madera de una sola pieza. Solo uno de ellos está empatado, los demás son de una sola pieza. Tienen debajo una basa, una especie de basa ática, en fin, un poco distorsionada, pero muy elegante. Y fíjense este tema de los patios. Los patios nuestros no son patios para cruzar por ellos, para andarlos, son patios para ser contemplados. El canario consigue, mediante la introducción de elementos vegetales, que es una introducción a partir de los jardines de aclimatación, de conseguir una especie de microclima, de micropaisaje dentro de su propia casa, para extasiarse él a sí mismo. Es decir, no es un patio no para transitar
por dentro de él, sino para ser contemplado. Es un poco una visión de sí mismo. Es decir, las casas nuestras en el exterior no pueden nunca dar una idea de la riqueza interior. Y esta posibilidad de encontrarse dentro de la casa con la naturaleza de esta manera es una aportación típicamente nuestra. Bien, la fuente, en una fuente diseñada se aprovecharon los elementos históricos, pero los otros así tal. Y esto es la escalera que permite acceder a una pieza de la entreplanta que queda descolgada por la existencia de la puerta principal en el centro. Inicialmente esta escalera era de un solo tramo, era de un solo tiro, pero entonces habría que pasar al pasillo lateral para subir hacia arriba, y entonces lo cambiaron, le hicieron esto. Está muy mal resuelto los encuentros en la carpintería, pero lo hemos dejado tal como estaba para no interferir esa manipulación histórica. Por ejemplo, de lo que eran almacenes, dependencias de bodega, pues nos sacamos un salón de actos como el que ven ustedes, un pequeño salón de actos con las paredes forradas de láminas de corcho, un pequeño desnivel porque estaba en planta baja, y nos hicimos esta pequeña salita con... Y vean el patio trasero que es, naturalmente los patios estaban jerarquizados, el patio principal era, y el patio trasero era el patio, digamos, de la servidumbre. Ese portalón del fondo que está tapiado, estaba tapiado, ahora ya hoy está descubierto, porque el Consejo compró el edificio que estaba pegado a este por la calle Viana, y he tenido que hacer allí una rehabilitación extraña, aprovechando la estructura del edificio y conectar los dos. Entonces hemos vuelto a abrir ese hueco que era por donde entraban las caballerías. Bien, esto que les decía, el patio, como ven, estos tres lados del patio, que son los que dan a la edificación vecina, las galerías están apoyadas no en pies derechos, sino a balcones. Realmente son galerías que surgieron con posterioridad. La pared de fondo es solamente una pared, luego no tiene vigas que vengan desde el interior para sostener las galerías. Igual pasa a la pared que está a la derecha. Y la de la izquierda es que al principio las dependencias que daban a ese lado no tenían galería. Al ser las galerías posteriores, lo que han hecho es avanzar, poner una pieza de madera que sostenga las vigas y meter tornapuntas o jabalcones a la parte, a la pared, ¿verdad? Y aquí tienen el lado más auténtico de ese patio trasero, que es el de las tres plantas. Lo de arriba es el granero, naturalmente es el lado que mira al norte, por eso la destiladera está ahí, el sitio en donde no recibe el sol directamente, sino la brisa, el alisio, que es el que penetra por los intersticios de las persianas y enfría. Aquí tenemos el interior que está enfrente de la habitación que hacía de comedor, lo hemos restaurado, incluso restauramos, buscamos a alguien que nos hiciera la talla y el vernegal y todo. Bien, esta es la escalera de subida a la entreplanta que va del visitante de la calle que llega a ella, y esta es la de la subida principal a la casa. Aquí hubo que restaurar todas las paredes que estaban con un encalado y hubo que picarlo finamente porque tenía toda una decoración hecha por un artista que era el hijo de Manuel Oraá, el arquitecto, que era Marcelino de Oraá y Cólogan, un hombre que dibujaba muy bien pero que era un poco vago, y hay pocos testimonios de su obra. Hay otra también en esta casa que veremos luego. Entonces aquí había todo un tratamiento, y vemos que el comedor se asomaba a la escalera también con una ventana, como si estuviera la escalera fuera el exterior. Volvemos otra vez a tener, fíjense, el antepecho, vamos, la rejilla que hacía de balcón del comedor sobre la escalera, que es una delicia, por cierto, de simplicidad y de eficacia. Y vea en ese cajón de la escalera el friso pompeyano que dibujó Marcelino de Oraá y Cólogan, que hubo que rescatarlo a punta de estilete porque el encalado estaba absolutamente pegado. Esta es la escalera vista desde el descansillo. Claro, se ve mal la parte de arriba. Al quitar los elementos de cerramiento, aparece ahí ese doble arco con un pendolón en medio, que eso es algo que aparece en la casa de Carta, el Palacio de Carta de la Plaza de la Candelaria, y que luego se traslada
hace efecto, se traslada aquí. De hecho, los Montañés y los Cartas tuvieron una relación muy intensa. En esos documentos que les dije antes que habíamos encontrado y que se depositaron en el Instituto de Estudios Canarios, había una relación entre Montañés y José María Candelaria Carta Domínguez, o el tercero de la generación de los Carta del siglo XVIII. Y en fin, además los Montañés tienen también, en fin, relaciones por otro lado, es decir, son muy intensas. Aquí tienen la restauración del antepecho de ese balcón sobre la escalera, y aquí tienen ese doble arco con el pendolón en medio, ¿no? Bien, el comedor que antes veían ustedes de la otra manera, lo ven ahora de esta forma, ¿no? Se restituyó, se le hizo, naturalmente tiene un falseamiento, el techo es un falseamiento porque encima lo que está es el altillo, pero tiene una serie de elementos de alacena en esquina que lo hacen muy bonitos. Ahí exhibían ellos vajillas inglesas. En el fondo, con la puerta abierta, tienen ustedes la destiladera. Esta es la sala donde se reúne el Consejo Consultivo ahora, por eso es una mesa redonda enorme, tiene 2 metros y pico de diámetro y está hecha por artesanos de aquí. Y el piso tiene sobre la madera, bueno, aprovechamos una serie de muebles que después de comprar la casa, el Consejo Consultivo llamó un día a Caja Canarias, que tenía una serie de muebles que habían pertenecido a este edificio y estaban en un estado bastante cochambroso. Entonces los rescatamos, bastantes de ellos, un tanto por ciento elevadísimo, entre ellos, por ejemplo, esta lámpara romántica que la instalamos precisamente en esta habitación, ¿no? Porque, vamos a ver, lo que yo trataba en el edificio, que pasa a ser de un edificio de vivienda familiar a ser un edificio, digamos, de uso administrativo, este cambio de uso, pero yo pretendía en todo momento restaurar, digamos, el ambiente que una casa de estas tuvo, de manera que una visita a esta casa debe permitir al visitante reconstruir un poco el ambiente, vamos, al máximo posible, ¿no? Y en este sentido, fíjense, en el piso habían estos mosaicos, que los respetamos, por supuesto. Este elemento, la decoración de madera, que la pintamos todas de blanco y el resto inglés, vamos, es que es un estilo muy inglés y lo rescatamos de esa manera. Aquí tienen las galerías. Las galerías de un edificio de vivienda suelen estar jerarquizadas. No tienen la misma dimensión de ancho todas las galerías, sino que esta, por ejemplo, que es la que conduce desde la escalera de entrada hasta la antesala, hasta la galería que hace de antesala del salón, tiene un ancho relativamente interesante. Fíjense, ahí hemos rescatado incluso esos muebles, hemos hecho los reposteros, etcétera, ¿no? Y hemos rescatado el techo, hemos quitado todo el forramiento, hemos restituido todo lo que le faltaba y son techos que en vez de ser a un agua son a 4, maravillosos. Fíjense la manera en que están restaurados. Bien, en la antesala había una puerta que en realidad era una puerta que se abría y hacía de capilla, de manera que la antesala servía para decir misa. Y ahí encontramos este cuadro de la Virgen de Candelaria que estaba deteriorado en un tanto por ciento elevadísimo, pero que está conectado muy directamente con uno igual, de cuerpo más grande, que está en el Cristo. Y entonces los restauradores pudieron reconstruirlo. Es un cuadro nada menos de Cristóbal Hernández de Quintana. Y fíjense en esta antesala la decoración mural de tipo neoárabe que le puso Marcelino de Oraa y Cologan. Esto es una moda del 19, no es el único edificio en donde aparece, por ejemplo, en el edificio de los Gallos que está en la Higuerita, había un salón árabe, no sé si se conserva todavía, y la famosa clínica del doctor González Coviella en la Cuesta de Piedra, que es de estilo neoárabe, aunque es posterior a esto, pero habla de un momento en que se rescata, es el momento que se rescata la Alhambra y que aparece toda esta historia. Hay una decoración que Marcelino Oraa reconstruye con gran habilidad. Nosotros hemos procurado reconstruir el mobiliario, entonarlo en color. Fíjense el techo había desaparecido prácticamente.
y este es el techo del gabinete, es decir, la dependencia de fachada, la dependencia noble, que por supuesto está orientado al sur, tiene siempre una estructuración en dos elementos, salón y gabinete. El gabinete era un sitio en donde se podía hacer una parte, los señores para fumar, o las señoras para cotillear, o para tener una reunión, digamos, fuera del ambiente colectivo. Tiene su techo propio, es un techo precioso, ochavado, que tuvimos que reconstruir porque se había perdido, por ejemplo, hasta los cartabones de las esquinas. Esta puerta, sí, es la puerta que conduce al gabinete. Es una auténtica joya con elementos de Barbusano que hubo que restaurarla, incluso con incrustaciones de pequeños elementos porque tenía deterioro. Se rehizo por completo el tallado, porque estaba pintada con pintura al aceite, con pinturas, digamos, inglesas, y esto hubo que limpiarla por completo y reconstruirla, ¿no? Y vean, por ejemplo, el ambiente del salón, ¿no? Ahí todos los muebles son restaurados. Me tocó elegir hasta los tapizados, ¿no? Y hemos tratado de reconstruir lo que era un salón de aquel momento, ¿verdad? Hoy no está exactamente así, han suprimido algún mueble y tal, pero tiene cuadros como esto, que es del Cristo de la Laguna, está el árbol genealógico de don José Carta, está ahí, esta es una joya porque está ahí todo el álbum familiar de los Carta, este magnífico sillón de baile coronado por una escultura de Judith, o estos muebles, todo esto fue restaurado rigurosamente. Este retrato se ve muy mal aquí, estos son una moda del siglo XVIII, el pintor es José Rodríguez de la Oliva y se pintaba ciudadanos después de muertos. Yo siempre pensé que era Matías Rodríguez Carta, pero es posible, ¿no? Es posible que fuera el propio Montañés, no lo sé. Una pintura de la Virgen de Candelaria, se restauraron todas las lámparas, muebles de todo tipo, cornucopias, consolas, una mesa de taracea, una galería lateral más estrecha porque pinta menos, y en las cocheras del edificio hice una biblioteca. Aquí tienen el piso alto de la biblioteca, y esta es la biblioteca en lo que fueron las cocheras. Esta es la salida desde la entreplanta a la biblioteca y esta es la subida al altillo. Bien, vamos a seguir el otro. ¿Cómo le damos para la siguiente? No sé cómo hacemos aquí. Esto voy a ir muy rápido porque, claro, con toda esta historia nos hemos pasado 3 pueblos por lo menos. Esto es un detalle de cómo a veces tiene uno que tomar decisiones bastante difíciles. El templo de Nuestra Señora de la Concepción de los Realejos se quemó en 1985. Ahí tienen el incendio. En poquísimo tiempo, cuando prende, la estructura de cubierta se va enseguida al suelo, porque, vamos, es de una virulencia extraordinaria. Vean cómo era el aspecto que tenía antes del incendio. Aquí, con el kiosco que está en medio, se ve un poco mal, pero la situación de la torre es non santa. Bien, les pongo aquí estos para que vean cómo queda un edificio después de un incendio de estos. Así está la iglesia de San Agustín. La piedra queda mordida y además estalla en capas concéntricas de tal manera que su restauración es prácticamente imposible. Hay que hacerla prácticamente nuevo. Tuve que reconstruir todas las arquerías. Pero en fin, vean que es pavoroso. Porque, bien, esta es una foto histórica de lo que antes de que pusieran el kiosco que hay en la plaza de la iglesia de la Concepción. Y vean la situación de la torre que está ahí en medio de las 2 puertas laterales, pero no centrada, sino a un lado. Esto es un tema que a mí siempre me hizo sospechar que ahí pasaba algo raro, porque desde luego eso no tiene mucho sentido. Es verdad que en Los Realejos, claro, hay 2 parroquias,
y por eso hubo dos ayuntamientos. Cuando se forman los ayuntamientos después de las Cortes de Cádiz, se crean ayuntamientos donde quiera que haya una parroquia, y entonces en los Realejos se crearon dos ayuntamientos, Realejo Alto y Realejo Bajo, y hay una cierta competencia entre ellos. El Realejo Alto es el Realejo más histórico, más antiguo, pero el Realejo Bajo va a tener una iglesia de mayores proporciones, o por lo menos más esbelta, pero no tenía torre. Esta torre es relativamente moderna. Vamos a verlo. Aquí tenemos una fotografía histórica de la iglesia vista desde abajo, y ven ustedes que ahí no hay por ningún lado ninguna torre. Ahí se ve claramente como una especie de castillete. A ver, ¿dónde está esto? Ahí se ve un castillete haciendo como de torre, para un cuerpo de campana, pero que realmente no era la torre. ¿Qué pasa? Que al tratar de hacer una torre en las iglesias que tienen el coro en la parte posterior, estamos hablando por ejemplo de Santa Catalina en Tacoronte, o de esta iglesia de la Peña de Francia en el Puerto de la Cruz, etcétera, pues se plantea un problema de cómo ponemos la torre si la queremos poner a los pies de la iglesia. Si no la ponemos a un lado, como es tradicional entre nosotros, a un lado está la Concepción de Santa Cruz, la de la Laguna, San Marcos de Ico, etcétera, casi todas, y esto permitía a las iglesias funcionar tranquilamente. En el momento en que queremos ponerla en fachada, si la iglesia tiene esas dos puertas en las naves laterales, porque el coro está en la parte de atrás y está cerrada, se nos genera un conflicto. Esta es la solución que Manuel Cámara hizo para la iglesia de la Peña de Francia del Puerto de la Cruz. El cuerpo es pesado y desproporcionado, que no parece una solución feliz. Pero retengan los dos cuerpos altos, porque esto es lo que van a mimetizar luego en los realejos. Y aquí tienen, por ejemplo, la solución de la iglesia de Valverde. Para hacer una torre en el centro, lo que hacen es aprovechar los contrafuertes que tienen un arco y sobre él montan la torre. Es una solución suelta. Al hacer el dibujo, aquí ven ustedes claramente que esto, que es la torre, en realidad obedece a que se ha cogido este lienzo, que es el último tramo de las arquerías, más el contrafuerte, y lo que se ha hecho es cerrar aquí y tratar de conformar una torre que tiene planta rectangular, no llega a ser cuadrada porque no tiene esta dimensión, y se ha interrumpido la fachada del edificio y naturalmente la cubierta de la zona del coro. Vean por dentro cómo quedó la iglesia y cómo se ve claramente que la torre es un cuerpo extraño enquistado en el interior del espacio del coro. Bien. Entonces, yo hasta perdí el sueño para eso, porque iba a ser una propuesta un poco fuerte. Los ciudadanos naturalmente están encariñados con ver la torre y yo quería cambiárselas de sitio, o sea, tratar de reconstruir la fidelidad del cerramiento de la iglesia para restablecer la conexión visual entre las dos puertas, y entonces la torre me la trasladaba aquí, a un lateral. Y el efecto era el siguiente. Vean ahí un esquema de cómo quedaría la iglesia con la torre ahí. La torre no podía estar en el costado opuesto, que era el norte, que era el más habitual para colocar una torre, porque aquí existe un fuerte desnivel y hubiera habido que buscar la cimentación muy abajo. Aquí tiene el esquema previo, ¿verdad? Y vean que aquí mantengo un criterio bastante clásico, que es el contraste que hay entre la horizontalidad de la iglesia y la verticalidad de la torre. Bien, como no nos atrevíamos a quitar la torre porque nos podían matar los ciudadanos, empezamos a construir la torre nueva de tal manera que íbamos pasando los niveles y reconstruyendo para que se viera que era igual. Naturalmente la torre nueva es un poco menos esbelta que la otra porque la calle esta está más alta que la plaza, pero nada más, las alturas eran exactamente iguales. Y cuando estuvo la torre construida, entonces demolimos la torre vieja. Y aquí tenemos los aspectos de demolición de la torre vieja y efectivamente ahí apareció el contrafuerte,
Ahí apareció el muro de la iglesia, horadado para hacer el ventanal, y por dentro igual. Bien, esta es la reconstrucción. Después de reconstruir el tema, la fachada de la iglesia queda con esta nobleza, esta conexión incluso visual entre las dos puertas de entrada. Las puertas de esta iglesia son extraordinariamente interesantes, son renacentistas todas, menos una pequeña gótica conopial que hay en zona de sacristía, pero son extraordinarias. Vean, ya esto es fotos del edificio terminado, la torre Yo lo que hice es que el cuerpo bajo lo aligeré un poco porque era como muy pesado y le hice un óculo sobre el ventanal para darle mayor ligereza. Probablemente era el momento de planteársele hacer una torre moderna, distinta, para que se viera que era de ahora, pero me parece que no me lo habían tolerado. Es decir, el problema de la reconstrucción de esta iglesia es que para los vecinos del Realejo Bajo, ahora que el ayuntamiento se ha ido al Realejo Alto, es decir, la iglesia es su seña de identidad, su catalizador urbano. Entonces, el perder la iglesia, ellos necesitaban recuperar la iglesia tal como era. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Dresde o en Hamburgo, o lo que sea, que se ha reconstruido fachadas enteras y casas enteras como eran antes de la destrucción de la guerra, porque se necesitaba recuperar, digamos, las señas de identidad histórica. Vean el efecto. Y desde la calle que viene de abajo, desde San Vicente, la torre está colocada de tal forma que queda a eje de la calle como ustedes ven, con una perspectiva magnífica. Esta es la situación actual. Desgraciadamente el kiosco está muy mal emplazado porque rompe la identidad de la plaza. La plaza, el protagonismo debe ser de la iglesia, no del kiosco. Y aquí tienen una visión desde arriba, que si el kiosco se trasladara enfrente recuperaríamos la plaza. Bien, esto fue una actuación en la ermita de Bonanza, en El Paso, en La Palma. Es una pequeña ermita que fue de los Sotomayor Massieu. Primero la edificó otro señor, a finales del 17 empezó la edificación, pero lo que vemos hoy es fundamentalmente del 18, y hay una parroquia nueva, la parroquia de la Bonanza Nueva, hay un templo nuevo distante, pero se conserva la ermita antigua que tenía este aspecto. Esta es la puerta lateral. Esto se ve tan mal ahora con esta oscuridad que... Este es un cuerpo que tiene posterior, donde están el camarín, la sacristía y unas dependencias parroquiales, pero claro, esto se ve fatal. Bien, pero ahí pueden ver ustedes que había unos esgrafiados muy estropeados, en algunos casos casi irreconocibles, en esas paredes. Cuando les hablaba antes del tema del color o el aspecto de las fachadas, la recuperación de esos esgrafiados fue para nosotros un desafío interesantísimo. Vean, esto parecen a veces encajes, ¿verdad? Se ven muy mal aquí. Pero aquí tenemos la ermita después de restaurar. No les pongo nada más que los exteriores. Los interiores son interesantísimos, pero no los pongo. Fíjense el aspecto de la ermita después de recuperado los esgrafiados. Miren, por ejemplo, la puerta principal. Miren la puerta lateral. Fíjense esta ventana que parece realmente un encaje. La belleza que da una tontería como esta, que realmente es que se encaja y con una plantilla se hace el picado, y luego se pinta adecuadamente. Esto que es una maniobra típica de finales del 18, en fin, hay esgrafiados aquí en Tenerife, por ejemplo, en la iglesia de San Agustín de la Orotava. A ver si se las vemos. Fíjense la fachada posterior recuperando su color claro, que es el que nosotros logramos haciendo pruebas en la pared, viendo a ver cuál podría ser. Claro, se ve esto muy mal porque está tan oscuro esto que casi no los vemos. Pero están recuperados todos. Uy, Dios, cómo se ve esto. Bueno, esta es la última. Ahí tenemos, esta ermita tiene por este lado esta especie de casa por la que se entra. Realmente por ahí entraban los patronos y en la dependencia alta, por ahí pasaba a una tribuna sobre el presbiterio, desde la que oían misas. El mismo caso, por ejemplo, de los patronos de la Casa Fuerte de Adeje, de los condes de La Gomera, en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje,
o en el mismo, por ejemplo, en la iglesia de los franciscanos de Icó también existen tribunas de estas, en fin, existen en varios sitios, ¿no? Vean el sol ahí arriba. Bien, era simplemente una curiosidad porque vieran que a veces la restauración de un elemento relativamente sencillo contribuye a dar una belleza a los paramentos insólita y contribuye a conformar un espacio urbano muchísimo más interesante que, qué sé yo, una pintura plana o cosas por el estilo. Bueno, esto era todo. Perdonen la extensión y perdonen los accidentes que hemos tenido, pero en fin, si quieren hacer alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo o no. Gracias.